El proceso es muy diferente al suceso. En el proceso hay que tener actitud y aptitud. En el suceso, la actitud y la aptitud prácticamente pasarían a un segundo plano. En el suceso, ves los carros, los contratos, cifras astronómicas, fortunas, los relojes, las cámaras, los equipos, las supercanchas, los superimplementos, la superropa. En el suceso tienes amigos, amigas, visualizas en el suceso a tus papás viviendo en la super casa, obviamente con los jugadores que son agradecidos. Y en fin, un sinnúmero de cosas que es lo que tal vez en el proceso a muchos jugadores los motiva a seguir con el fútbol. Pero como dice la trompetica esa del payaso, cuá, cuá, cuá. Cuando a los jugadores se les muestra el proceso, qué tremendo. Les voy a contar una historia que es bíblica. Dice que José, un padre del mundo judío, dice que sus hermanos lo echaron en un hueco, lo vendieron para que fuera esclavo a Egipto. Y José duró 13 años en una cárcel, siendo procesado, siendo humillado, inocentemente. José fue despreciado, vendido por sus propios hermanos y vivió un proceso de mierda. Pero dice la Biblia que José salió de eso con la ayuda de Dios. Pero antes de que José viviera ese proceso, ese sufrimiento, había tenido un sueño cuando era niño. Y ese sueño, Dios le mostró el suceso. Dios le mostró que iba a ser grande, que iba a ser el faraón. Bueno, algo importantísimo, el gobernador, de Egipto. Que iba a ser un hombre importante sobre la tierra. Eso lo mostró Dios a José en el sueño. Y dice que cuando José se despierta le comenta el sueño a sus hermanos. O sea, el suceso. Y sus hermanos le cogen envidia, no sé, y lo terminan vendiendo. Bueno, los que saben más de Biblia que yo saben la historia. ¿A qué voy yo? Que Dios te muestra el sueño muchas veces. Dios te muestra la meta terminada. Dios te muestra tu final, que es grandioso. Pero a veces Dios no te muestra el proceso. ¿Y cómo te lo muestra? Viviéndolo. O sea, en el sueño no te muestra el suceso, el proceso. Te muestra el suceso. Pero cuando te ponen el proceso, las cosas cambian. Y esto yo lo traslado al fútbol. ¿Por qué? Mucho pelado ve por televisión, por cámaras, el suceso. Ve el suceso, ve los relojes, los helicópteros, la fama, la gloria, los sueldos, los equipos, en fin. Y se hacen un poconón de ilusiones en su cabeza, y bacano, y se alimentan de eso. Pero cuando los ponen acá a entrenar, en el proceso, cuando se les tiene que decir que tienen que desarrollar sí o sí técnica, sí o sí físico, condición física, sí o sí condición táctica, individual y grupal,
porque tiene que entender el jugador cómo moverse en una cancha, tiene que conocerse el juego, cuando sí o sí el jugador emocionalmente tiene que crecer, sí o sí en el fútbol moderno el jugador tiene que ser un jugador de toma de decisiones como el rayo de la luz en la cancha. Tiene que ser un jugador que en su proceso esté dispuesto a aguantarlo, a sufrirlo, a vivirlo, porque en el proceso vas a tener dificultades, y no solamente técnicas, físicas, tácticas, emocionales, sino también dificultades con otras personas. Volviendo al tema de José, dice que José, gobernador de Egipto, antes de ser gobernador, tuvo que pasar por gente que lo maltrató, que lo humilló, tuvo que tener alguien que lo despreció. Y eso mismo pasa en el fútbol, campeón. Y eso que pasa en el fútbol pasa en la vida también. No vaya a creer usted que porque solo está en el proceso, usted ya es merecedor del suceso. Usted en el proceso va a tener que dar con técnicos de mierda. Y esos técnicos de mierda no es que sean malos, es que hacen parte de ese proceso. Ese técnico que a usted lo madrea, que le dice, que no lo trata como esa plumita, esa doncella, ese jugador mimadito, consentidito. Ese técnico que lo pone a trabajar el doble, que lo pone a comer mierda. Ese técnico hace parte de su proceso y no es malo. Hasta Dios se lo puso ahí para ver si usted se aburre, para ver si usted se echa para atrás. A ese técnico, campeón, está diseñado para diseñarlo usted. Ese es el fútbol. Ese es el proceso. Y si usted no da, lo sacan. Si usted físicamente no da, no sirve. Entiéndalo, campeón, no sirve para jugar fútbol de alto rendimiento. Esto no es con arepitas ni con dulcecitos. Es que no sirve, hermano, no sirve. Tiene que ser 100% o nada. Tiene que ser técnico 100% o nada. Porque detrás de usted hay otros que también están en el proceso. Y antes de pensar en las cámaras, en los sueldos, en ser famoso, en toda esa vaina que usted tiene en la cabeza, antes de eso, usted tiene que vivir algo que se llama entrenamiento privado, donde usted nadie lo ve, donde por usted no dan un peso, donde usted va a jugar miles de partidos si es posible, y van a pasar los visores, van a pasar entrenadores de todo lado y ni se van a fijar en usted. Eso hace parte también del proceso, porque eso emocionalmente lo está fortaleciendo a usted. Cada partido, cada torneo, cada experiencia vivida en el fútbol, sin que nadie lo esté viendo, se llama proceso. Y en el proceso, usted tiene que emocionalmente ser tratado. Y esos peladitos que andan pensando que esto es fácil, que es soplar y hacer botellas, que es que porque hizo una medio jugadita, o que porque hizo un medio gol, o porque está jugando una liga por ahí, esos peladitos así como sobraditos, que creen que ya todo lo tienen en la mano y que ya están a un pasito del suceso, tienen que bajarse de esa nube. Y aún firmando contratos, llegando a un equipo profesional, tienen que comerse otro proceso, que es el proceso de mantenerse. Porque a veces puede que sea rápido llegar a la profesional, pero mantenerse, bueno, eso es otro cuento. Bueno, ese es otro cuento. Campeón, la vida es así. Y va a tener usted que pasar por situaciones económicas duras,
Y va a tener usted que pasar por muchas cosas. Y va a tener que aprender a ser agradecido con los guayos rotos que tiene. Va a tener que ser agradecido con esas canchitas feas que usted menosprecia. Va a tener que ser agradecido con ese pan que le han dado. Va a tener que ser agradecido con el profesor o ese entrenador que ha hecho por usted cuando usted no vale nada. Todo eso se llama proceso. El jugador tiene que ir adquiriendo valores, sentimientos, emociones y tiene que ser fuerte cada día más. Hay muchas cosas que quisiera decir en este video y hay muchas cosas que quisiera uno expresarlo, pero con palabras no se puede. Solamente viviendo las cosas es que se entiende lo que trato de decir. Viva, campeón, y viva en el proceso fuerte. Manténgase inteligente, que en el suceso, al fin y al cabo, todo ese esfuerzo y sacrificio se paga. Y si no llegas, no importa, serás uno de los muchos que fuiste parte del proceso. Chao. Solo los campeones fueron procesados. Chao, campeón.